Hay apuestas que se olvidan al amanecer, y hay otras que cambian una vida entera. En una noche cargada de humo, risas falsas y el sonido constante de cartas rozando la mesa. Nadie imaginaba que una simple partida terminaría convirtiéndose en una historia que muchos años después aún sería susurrada en las tabernas del puerto. Porque aquella noche, un hombre perdió su libertad, pero ganó algo que jamás había buscado. El nombre del hombre era Mateo Salvatierra. Mateo no era un jugador cualquiera. Tenía la mirada tranquila de alguien que ha visto demasiado mundo y la sonrisa peligrosa de quien sabe exactamente cuándo mentir y cuándo decir la verdad. Durante años recorrió ciudades portuarias viviendo de las cartas, de apuestas arriesgadas y de una intuición que parecía casi sobrenatural. Decían que Mateo podía leer las manos de los demás como si fueran libros abiertos. Y casi siempre ganaba. Aquella noche, sin embargo, todo era diferente. La tormenta golpeaba los ventanales de la taberna La Estrella Hundida. Los marineros bebían más de lo habitual y las velas temblaban con cada ráfaga de viento que se filtraba por las grietas de la madera vieja. Mateo estaba sentado frente a un hombre que nadie conocía. Alto. Elegante. Demasiado elegante para un lugar así. Vestía un abrigo negro impecable y guantes de cuero que jamás se quitó durante toda la partida. Sus ojos, oscuros y fríos, observaban cada movimiento de Mateo con una calma inquietante. ¿Otra ronda?, preguntó el desconocido. Mateo sonrió. Mientras tengas algo que apostar. Las monedas ya se habían terminado hacía rato. También el reloj de plata de Mateo, su anillo y hasta su vieja pistola. Pero el desconocido parecía divertirse. Propongamos algo interesante, dijo apoyando los codos sobre la mesa. Algo que haga que valga la pena recordar esta noche. Los hombres alrededor guardaron silencio. Mateo barajó las cartas lentamente. Habla. El desconocido deslizó un pequeño papel sobre la mesa. Mateo lo miró. Era un contrato. Un contrato simple. Directo. Si Mateo perdía la siguiente mano, trabajaría para aquel hombre durante un año entero. Sin preguntas. Sin condiciones. Mateo soltó una risa corta. ¿Un año de mi vida por una mano de cartas? Exactamente. ¿Y si gano? El desconocido sacó una pequeña bolsa de terciopelo y la dejó caer sobre la mesa. El sonido metálico que salió de ella hizo que varios hombres se inclinaran hacia adelante. Oro. Mucho oro. Suficiente para retirarse del juego para siempre. Mateo sostuvo la mirada del hombre durante varios segundos. Era una locura. Pero Mateo Salvatierra siempre había vivido de locuras. Reparte, dijo finalmente. Las cartas comenzaron a caer sobre la mesa. Una para Mateo. Una para el desconocido. Otra más. El aire parecía más pesado con cada segundo que pasaba. Mateo levantó apenas la esquina de sus cartas. Una buena mano. No perfecta, pero buena. Suficiente para ganar en la mayoría de las mesas del mundo. Sonrió. ¿Seguro que quiere seguir?, preguntó. El desconocido no respondió. Simplemente observó sus cartas. Luego levantó la mirada. Siempre. Se revelaron las manos. Durante un segundo nadie entendió lo que estaba viendo. Luego alguien susurró. No puede ser. El desconocido tenía la única combinación que podía vencer a Mateo. Silencio. Mateo apoyó lentamente sus cartas sobre la mesa. Había perdido. No gritó. No golpeó la mesa. No discutió. Simplemente respiró hondo. Bueno, dijo finalmente. Supongo que ahora soy tu hombre durante un año. El desconocido recogió el contrato y lo dobló con cuidado. No exactamente. Mateo levantó una ceja. Ah, no. No trabajas para mí, respondió el hombre. Trabajas para mi hermana. Aquello sí sorprendió a Mateo. ¿Tu hermana? Sí. El desconocido se levantó de la mesa. Partimos al amanecer. Sin decir nada más, dejó la taberna. Mateo se quedó sentado varios segundos mirando las cartas. Uno de los marineros se inclinó hacia él. Mateo, ¿qué demonios acabas de hacer? Mateo se encogió de hombros. Probablemente arruinar mi año.
Pero no tenía idea de cuán equivocado estaba. Porque al amanecer, cuando llegó al punto de encuentro en el puerto, vio algo que no esperaba en absoluto. Un carruaje negro. 2 caballos blancos. Y junto a ellos, una mujer. Estaba de pie mirando el mar como si escuchara un secreto que solo las olas podían contar. Su vestido azul oscuro se movía suavemente con el viento y su cabello negro caía sobre sus hombros como tinta derramada. Cuando escuchó los pasos de Mateo, giró lentamente. Sus ojos eran claros. Extraordinariamente claros. Así que tú eres el jugador, dijo con una voz tranquila. Mateo inclinó ligeramente la cabeza. Mateo Salvatierra. Supongo que ahora trabajo para usted. Ella lo observó durante unos segundos que parecieron demasiado largos. Como si estuviera tratando de leer algo dentro de él. Mi nombre es Valeria Montenegro. Mateo sonrió con la confianza habitual. Encantado, señora Montenegro. Valeria no devolvió la sonrisa. No estés tan seguro. Mateo frunció ligeramente el ceño. Ah, no. Ella caminó hacia el carruaje y abrió la puerta. Mi hermano no te ganó en cartas por diversión. Mateo sintió una pequeña incomodidad que no pudo explicar. Entonces, ¿por qué? Valeria lo miró directamente a los ojos. Porque necesitaba exactamente a alguien como tú. Mateo cruzó los brazos. Eso suena preocupante. Ella subió al carruaje. Sube. Mateo dudó apenas un segundo. Luego entró. Las ruedas comenzaron a moverse sobre la calle húmeda del puerto. Durante varios minutos nadie habló. Hasta que finalmente Mateo rompió el silencio. Supongo que en algún momento me dirás qué clase de trabajo es este. Valeria observaba la ventana. Necesito que ganes algo para mí. Mateo sonrió. Eso sí sé hacerlo. Ella negó suavemente con la cabeza. Y no será tan simple. Mateo se inclinó hacia adelante. Inténtalo conmigo. Valeria respiró hondo. Luego dijo algo que hizo que la sonrisa de Mateo desapareciera por completo. Necesito que ganes una partida de cartas contra el hombre más peligroso de esta ciudad. Mateo arqueó una ceja. ¿Y quién sería ese? Valeria lo miró fijamente. El hombre que controla todos los casinos del puerto. Mateo ya conocía ese nombre incluso antes de que ella lo dijera. Y cuando finalmente lo dijo en voz baja. Mateo sintió por primera vez en muchos años algo muy parecido al miedo. Don Esteban Rivas. El carruaje siguió avanzando por las calles grises mientras Mateo guardaba silencio. Porque sabía algo que Valeria aún no sabía. Nadie le ganaba a don Esteban Rivas. Nadie. Y el último hombre que lo había intentado, había desaparecido del puerto 3 días después. Mateo miró a Valeria nuevamente. Y por primera vez desde que empezó aquella extraña apuesta, comprendió que perder la partida de la noche anterior quizá había sido el menor de sus problemas. Porque ahora estaba atrapado en algo mucho más peligroso que un juego de cartas. Y mientras el carruaje se internaba en las calles cada vez más oscuras de la ciudad, Mateo empezó a preguntarse si aquel año de servidumbre no terminaría costándole algo mucho más valioso que su libertad. Mateo apoyó la cabeza contra el respaldo del carruaje mientras las ruedas golpeaban suavemente los adoquines mojados. El sonido rítmico parecía marcar el inicio de algo inevitable. Hay algo que no entiendo, dijo finalmente. Valeria no apartó la mirada de la ventana. Hay muchas cosas que no entiendes. Si don Esteban es tan peligroso como dices, ¿por qué no lo enfrentas tú misma? Valeria sonrió apenas, pero era una sonrisa cansada. Porque don Esteban no juega conmigo. Mateo entrecerró los ojos. Entonces, ¿por qué jugaría conmigo? Ella lo miró. Porque no sabe quién eres. El carruaje dobló una esquina estrecha y el ruido del puerto comenzó a desaparecer detrás de ellos. Eso sigue sin explicar por qué necesitas ganar, continuó Mateo. Valeria guardó silencio unos segundos. Luego habló con una calma que parecía esconder algo mucho más profundo. Hace 3 meses mi padre perdió algo en una partida de cartas. Mateo levantó una ceja. Y déjame adivinar, mucho dinero. No. Ella lo miró directamente. Perdió su libertad. Mateo sintió un escalofrío leve.
¿Cómo que su libertad? Firmó un contrato con don Esteban, explicó Valeria. Si no podía pagar una deuda imposible, trabajaría para él el resto de su vida. Mateo soltó un suspiro lento. Eso no es una deuda. Eso es una trampa. Exacto. El carruaje empezó a subir por una calle más empinada. Las casas allí eran más grandes, más silenciosas. Mi padre creyó que podía ganar, continuó Valeria. Siempre fue un buen jugador. Mateo murmuró. Los buenos jugadores son los que más rápido caen en trampas. Valeria no respondió. Mateo cruzó los brazos. ¿Entonces quieres que le gane a don Esteban, para liberar a tu padre? No. Mateo parpadeó. No. Valeria negó con la cabeza. Quiero que le ganes, para destruirlo. El carruaje se detuvo frente a una casa grande de piedra gris. Durante un momento ninguno de los dos se movió. Eso suena mucho más complicado que una simple partida, dijo Mateo. Valeria abrió la puerta y bajó. Lo es. Mateo la siguió. La casa estaba rodeada por árboles altos que bloqueaban casi toda la luz del amanecer. Parecía un lugar construido para guardar secretos. Mientras caminaban hacia la puerta principal, Mateo preguntó. Dime algo, Valeria, ¿cuántas personas han intentado ganarle? Ella se detuvo antes de abrir la puerta. 7. Mateo silbó suavemente. ¿Y cuántas siguen vivas? Valeria lo miró con seriedad. 3. Mateo dejó escapar una pequeña risa. Bueno, al menos las probabilidades no son 0. Valeria abrió la puerta. No estoy buscando probabilidades. Entraron en un salón amplio iluminado por lámparas de aceite. Había mapas sobre las paredes, libros abiertos sobre una mesa larga y varias cartas esparcidas como si alguien hubiera estado estudiándolas durante horas. Mateo caminó lentamente alrededor de la mesa. Has estado investigándolo. Durante meses. Mateo levantó una de las cartas. Era de una baraja distinta. Luego otra. Y otra más. Había al menos 5 barajas diferentes. Interesante, murmuró. Valeria se apoyó en la mesa. Don Esteban no solo juega cartas. Mateo levantó la mirada. ¿A qué te refieres? Manipula todo. Señaló las barajas. Las cartas. Los crupieres. Las reglas. Incluso a los jugadores. Mateo asintió lentamente. Entonces no es un juego. No. Valeria lo miró con intensidad. Es un teatro. Mateo sonrió. Y él es el director. Exactamente. Mateo volvió a mirar las cartas sobre la mesa. Entonces la pregunta no es cómo ganarle. Valeria cruzó los brazos. ¿Cuál es? Mateo levantó una carta lentamente. La pregunta es, ¿cómo hacer que crea que está ganando? Valeria lo observó durante unos segundos. Luego algo cambió en su expresión. Por primera vez desde que lo conoció, parecía intrigada. Explícate. Mateo comenzó a caminar por la habitación. Los hombres como don Esteban no pierden porque cometen errores. Tomó otra carta y la giró entre sus dedos. Pierden porque su orgullo los vuelve ciegos. Valeria lo seguía con la mirada. ¿Entonces tu plan es provocarlo? Mateo se encogió de hombros. No exactamente. Se detuvo frente a la mesa. Primero necesito conocerlo. Ya lo conozco. No, dijo Mateo. Conoce su reputación. Se inclinó sobre la mesa. Yo necesito ver cómo respira cuando apuesta. Valeria frunció ligeramente el ceño. Eso no será fácil. Mateo sonrió. Nada interesante lo es. Valeria guardó silencio unos segundos. Luego dijo. Hay una forma. Mateo levantó la mirada. Te escucha. Cada jueves por la noche, continuó ella, don Esteban organiza una partida privada en su casino principal. Mateo silbó. Eso suena exclusivo. Lo es. Entonces, ¿cómo entro? Valeria caminó hacia un pequeño escritorio y abrió un cajón.
Sacó un sobresellado. Como invitado. Mateo arqueó una ceja. ¿Tienes contactos interesantes, Valeria? Ella le entregó el sobre. Digamos que algunas personas también quieren verlo caer. Mateo abrió el sobre lentamente. Dentro había una tarjeta negra con letras doradas. Una invitación. Mateo sonrió. Vaya, esto se está poniendo divertido. Valeria lo observó con atención. No lo es. Mateo levantó la vista. ¿Por qué dices eso? Valeria habló en voz baja. Porque si pierdes, don Esteban no te matará. Mateo inclinó la cabeza. Eso suena casi amable. Valeria negó con la cabeza. Te convertirá en uno de sus jugadores. Mateo frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Valeria lo miró fijamente. Que pasarás el resto de tu vida jugando para él, endeudando a otros hombres, atrapándolos como él atrapó a mi padre. El silencio llenó la habitación. Mateo miró la invitación nuevamente. Luego levantó la vista. Entonces supongo que no puedo perder. Valeria dio un paso más cerca. No. Sus ojos claros lo observaban con una intensidad que Mateo no había visto antes. No puedes. Mateo guardó la invitación en el bolsillo de su abrigo. Y tranquila. Valeria no parecía tranquila en absoluto. Mateo. Él levantó una mano. He pasado media vida leyendo a hombres peligrosos. Sonrió ligeramente. Y todos tienen algo en común. Valeria lo miró con curiosidad. ¿Qué cosa? Mateo respondió con calma. Siempre creen que nadie puede engañarlos. Valeria permaneció en silencio unos segundos. Luego preguntó algo inesperado. ¿Y tú? Mateo levantó una ceja. ¿Yo qué? ¿Tú puedes ser engañado? Mateo la miró. Por primera vez su sonrisa desapareció completamente. Todo el mundo puede ser engañado. Valeria sostuvo su mirada. Entonces espero que no seas tú quien termine cayendo en la trampa. Mateo se encogió de hombros. Ese es el riesgo del juego. Valeria respiró lentamente. La partida es dentro de 5 noches. Mateo asintió. Perfecto. Caminó hacia la mesa y comenzó a ordenar las barajas. Tenemos tiempo suficiente. Valeria lo observó mientras él mezclaba las cartas con movimientos rápidos y precisos. ¿Tiempo suficiente para qué? Mateo levantó la mirada. Sus ojos brillaban con una mezcla peligrosa de curiosidad y emoción. Para prepararte, dijo. Valeria frunció el ceño. ¿Prepararme para qué? Mateo dejó las cartas sobre la mesa. Para algo que don Esteban nunca esperará ver sentado frente a él. Valeria cruzó los brazos. ¿Y qué es eso? Mateo la miró directamente a los ojos. A ti. Valeria parpadeó lentamente, como si necesitara un segundo para entender lo que acababa de escuchar. ¿Yo? Preguntó finalmente. Mateo asintió con calma mientras comenzaba a barajar las cartas otra vez, el sonido seco del cartón mezclándose con el silencio del salón. Exactamente tú. Valeria dio un paso más cerca de la mesa. No sabes de qué estás hablando. Mateo levantó una ceja. Ah, no. Nunca he jugado profesionalmente, dijo ella. Apenas conozco las reglas de algunos juegos. Mateo soltó una pequeña risa. Perfecto. Eso la irritó. ¿Perfecto? Sí. Dejó las cartas sobre la mesa y la miró con una expresión tranquila. Porque don Esteban espera enfrentarse a mí. Valeria cruzó los brazos. Claro que sí. Y eso es precisamente lo que no va a suceder. Ella negó con la cabeza. Eso es absurdo. Él nunca aceptaría jugar contra mí. Mateo apoyó ambas manos sobre la mesa y se inclinó un poco hacia ella. No directamente. Valeria frunció el ceño. Entonces explica tu brillante idea. Mateo tomó 2 cartas y las deslizó frente a ella. En toda partida hay algo más importante que las cartas. Valeria las miró. ¿El dinero? Mateo negó con la cabeza. El control.
Le hizo un gesto para que se sentara. Siéntate. Valeria dudó, pero finalmente tomó la silla frente a él. Mateo volvió a barajar con movimientos rápidos. Don Esteban controla las mesas porque controla a los jugadores. Repartió 2 cartas hacia ella. Sus miedos. Luego 2 para él. Sus ambiciones. Giró otra carta en el centro. Su orgullo. Valeria observaba cada movimiento. ¿Ni dónde entro yo en todo eso? Mateo sonrió ligeramente. En el lugar que él menos sospecha. Señaló las cartas frente a ella. Levántalas. Valeria lo hizo torpemente. Mateo la observó con atención. Demasiado rígida. ¿Perdón? Tus manos. Se inclinó hacia adelante y ajustó suavemente la forma en que sostenía las cartas. Un jugador nervioso las aprieta así. Movió sus dedos. Un jugador confiado las sostiene así. Valeria retiró ligeramente la mano. No estoy nerviosa. Mateo la miró con calma. Eso no es lo que dicen tus dedos. Ella suspiró. Mateo, esto es ridículo. Incluso si aprendiera a jugar en 5 días, don Esteban tiene años de experiencia. Mateo se recostó en la silla. No necesitas ganarle jugando mejor. Entonces, ¿cómo? Mateo tomó una ficha imaginaria y la dejó caer sobre la mesa. Haciendo que cometa un error. Valeria entrecerró los ojos. ¿Y cómo se supone que voy a hacer eso? Mateo respondió con tranquilidad. Haciéndolo subestimarte. El silencio llenó la habitación. Valeria apoyó lentamente las cartas sobre la mesa. Eso no es difícil. Mateo sonrió. Exacto. Ella lo miró con cierta molestia. No es gracioso. No intento ser gracioso. Mateo volvió a barajar. Don Esteban ha pasado años enfrentándose a hombres que creen ser más inteligentes que él. Repartió otra mano. Hombres orgullosos. Otra carta. Hombres arrogantes. Miró a Valeria. Pero nunca ha jugado contra alguien que no parece un jugador. Valeria inclinó la cabeza ligeramente. ¿Crees que eso bastará? Mateo negó. No. Tomó una carta y la giró lentamente entre los dedos. Pero será el primer paso. Valeria lo observó con atención. ¿Y el segundo? Mateo dejó la carta sobre la mesa. El segundo eres tú aprendiendo a mentir. Ella levantó una ceja. ¿Mentir? En las cartas, explicó Mateo, mentir no es hablar. Es respirar. Se inclinó un poco hacia adelante. Es mirar una carta mediocre como si fuera oro. Golpeó suavemente la mesa. Y mirar una mano perfecta como si estuvieras a punto de perder. Valeria respiró lentamente. Eso suena complicado. Mateo sonrió con calma. Lo es. Tomó nuevamente las cartas. Por eso empezamos ahora. Durante las siguientes horas, la luz del día comenzó a llenar lentamente la habitación. Mateo le enseñó cómo mezclar las cartas. Cómo repartirlas. Cómo observar las manos de los demás. Pero sobre todo, cómo observar los ojos. Los ojos siempre traicionan, dijo en un momento. Valeria levantó la mirada. Los tuyos no. Mateo se quedó quieto un segundo. Luego sonrió de lado. Eso es porque llevo muchos años practicando. Ella apoyó el codo sobre la mesa. ¿Y nunca te equivocas? Mateo pensó un momento antes de responder. Sí. ¿Cuándo? Él la miró con una expresión extrañamente sincera. Cuando el corazón se mete en el juego. Valeria apartó la mirada. Un pequeño silencio cayó entre los dos. Mateo rompió el momento volviendo a barajar. Otra mano. Valeria levantó sus cartas otra vez. Esta vez sus dedos estaban un poco más relajados. Mateo asintió. Mejor. Ella sonrió apenas. Progreso. Pasaron las horas. El sol subió más alto. Las barajas comenzaron a mezclarse sobre la mesa como hojas arrastradas por el viento. Y poco a poco, algo empezó a cambiar.
Valeria comenzó a anticipar movimientos, a calcular apuestas, a ocultar reacciones. En un momento, Mateo dejó caer sus cartas sobre la mesa y la miró con sorpresa. Interesante. Valeria levantó la barbilla. ¿Qué? Mateo señaló sus cartas. Acabas de engañarme. Ella parpadeó. ¿Qué? Mateo rió suavemente. Pensé que tenías una mano terrible. Valeria giró sus cartas. Era una combinación fuerte. Bueno, dijo ella con una pequeña sonrisa. Parece que algo estoy aprendiendo. Mateo la observó con una mezcla de orgullo y curiosidad. Sí. Luego añadió en voz más baja. Más rápido de lo que esperaba. Valeria comenzó a recoger las cartas. Tal vez subestimas a las personas demasiado seguido. Mateo negó. No. Se inclinó hacia adelante. Solo a las que quieren que la subestimen. Valeria lo miró fijamente. ¿Eso incluye a don Esteban? Mateo respondió sin dudar. Especialmente a él. La tarde comenzó a caer lentamente. Las sombras se alargaron en las paredes del salón. Mateo se levantó finalmente y caminó hacia la ventana. El puerto era visible a lo lejos, cubierto por una neblina gris. Valeria habló desde la mesa. Mateo. Él se giró. Sí. Ella lo observó con seriedad. ¿Por qué aceptaste realmente este trabajo? Mateo tardó unos segundos en responder. Porque perdí una partida. Valeria negó con la cabeza. No. Se levantó de la silla. Podrías haber huido. Nadie te habría detenido. Mateo apoyó una mano en el marco de la ventana. Tal vez. Valeria dio un paso hacia él. Entonces dime la verdad. Mateo la miró. Durante un momento pareció que iba a responder con una broma. El mensajero no dijo nada más. Solo inclinó ligeramente la cabeza, como si ya supiera que no necesitaba explicar nada. Luego se dio la vuelta y desapareció por el camino de piedra junto con los dos hombres que lo acompañaban. La puerta quedó abierta unos segundos, dejando entrar el aire frío del atardecer. Mateo cerró lentamente. El haz de pica seguía en su mano. Valeria lo observaba desde el centro de la sala. Eso significa que sabe, dijo ella en voz baja. Mateo dejó la carta sobre la mesa. Sí. Valeria respiró con dificultad. Entonces todo esto, el entrenamiento, el plan. Mateo la interrumpió con calma. Sigue en pie. Ella negó con la cabeza. Mateo, si él ya sabe que estamos jugando contra él, entonces tiene ventaja. Mateo caminó hacia la mesa y tomó la carta otra vez. La giró entre sus dedos. Los hombres como don Esteban siempre creen que tienen ventaja. Valeria lo miró fijamente. ¿Y no la tiene? Mateo levantó la mirada. Sí. Ella se quedó inmóvil. Entonces estamos perdidos. Mateo sonrió suavemente. No necesariamente. Guardó la carta en su bolsillo. Porque cuando alguien cree que ya ganó, deja de mirar el tablero completo. Valeria lo observó durante unos segundos. Luego preguntó. ¿Estás seguro de esto? Mateo pensó un momento. No. La respuesta la sorprendió. No. Mateo se encogió ligeramente de hombros. Las partidas importantes nunca vienen con garantías. El silencio volvió a caer entre ellos. Pero esta vez no era un silencio lleno de miedo. Era el silencio que precede a las decisiones. Valeria caminó lentamente hasta la mesa y tomó una de las barajas. Comenzó a mezclar las cartas. Entonces terminemos lo que empezamos. Mateo la miró con una leve sonrisa. Esa es la actitud correcta. 5 noches después, las luces del casino principal del puerto brillaban como un faro en medio de la oscuridad. Carruajes elegantes llegaban uno tras otro. Hombres ricos. Comerciantes. Capitanes. Y algunos rostros que nadie se atrevía a nombrar. Dentro, el ambiente estaba cargado de humo, perfume caro y el sonido constante de fichas chocando sobre mesas de mármol. En el centro del salón, una mesa especial esperaba.
La mesa de don Esteban Rivas. Cuando Mateo y Valeria entraron, muchas miradas se giraron hacia ellos. Mateo caminaba con su calma habitual. Pero esa noche no era él quien atraía la atención. Era ella. Valeria llevaba un vestido negro elegante que contrastaba con la seguridad inesperada de su paso. Sus ojos claros recorrieron la sala sin miedo. Mateo se inclinó hacia ella y murmuró: «Recuerda, respira lento». Valeria respondió sin mirarlo: «Lo sé». En ese momento, una voz profunda resonó desde el otro lado de la sala. «Señor Salvatierra». Mateo levantó la vista. Allí estaba don Esteban Rivas. Un hombre de cabello gris impecablemente peinado, traje oscuro perfecto y una sonrisa que parecía amable, hasta que uno miraba sus ojos. Esos ojos no sonreían. Nunca. Don Esteban se acercó lentamente. La gente alrededor guardó silencio. «Había oído hablar de usted», dijo con cortesía elegante. Mateo inclinó ligeramente la cabeza. «Espero que solo cosas buenas». Don Esteban soltó una pequeña risa. «En mi mundo, las cosas buenas suelen ser interesantes». Sus ojos se movieron hacia Valeria. «Y usted debe ser la señorita Montenegro». Valeria sostuvo su mirada. «Así es». Don Esteban juntó las manos. Su padre era un jugador apasionado. El aire pareció tensarse. Pero Valeria no reaccionó. «Lo recuerdo bien». Don Esteban sonrió un poco más. «Entonces comprenderá que esta mesa tiene historia». Mateo se sentó tranquilamente. «Las mejores siempre la tienen». Don Esteban también tomó asiento. «¿Jugamos?». Mateo miró a Valeria. Ella respiró una vez. Luego ocupó la silla frente a don Esteban. Un pequeño murmullo recorrió la sala. Don Esteban levantó una ceja. «Interesante». Miró a Mateo. «¿No juega usted?». Mateo se recostó ligeramente en su silla. «Esta noche no». Don Esteban observó a Valeria con curiosidad. «Entonces será un placer conocer su estilo de juego, señorita». El croupier comenzó a repartir las cartas. El sonido era suave, casi hipnótico. Primera ronda. Valeria jugó con cautela. Don Esteban ganó. Segunda ronda. Valeria apostó un poco más. Don Esteban volvió a ganar. Algunos espectadores comenzaron a sonreír con superioridad. Mateo permanecía en silencio. Tercera ronda. Valeria dudó. Don Esteban apostó fuerte. Ella aceptó. Y perdió. Las fichas se movieron hacia don Esteban. Él la observó con una sonrisa tranquila. «Quizá esta mesa es demasiado exigente para usted». Valeria bajó la mirada hacia sus cartas. Luego respiró lentamente. Mateo notó algo. Una pequeña curva en sus labios. Don Esteban no. Cuarta ronda. Las cartas fueron repartidas. Valeria levantó las suyas. Una mano mediocre. Pero levantó la mirada con absoluta serenidad. Don Esteban la observó con interés. Ella apostó. Una cantidad inesperadamente alta. El murmullo volvió a recorrer la sala. Don Esteban entrecerró los ojos. Apostó más. Valeria igualó. Las apuestas subieron. Las fichas comenzaron a formar pequeñas torres. El silencio ahora era total. Finalmente don Esteban sonrió. «Es momento de ver las cartas». Valeria levantó las suyas lentamente. No eran buenas. Don Esteban soltó una risa corta. Una jugada valiente, pero inútil. Reveló sus cartas. Una combinación sólida. Las fichas comenzaron a moverse hacia él. Entonces Mateo habló por primera vez en toda la noche. «Qué curioso». Don Esteban lo miró. «¿Perdón?». Mateo señaló la mesa. «Pensé que había dicho que este juego tenía historia». Don Esteban frunció ligeramente el ceño. «¿Y?». Mateo sonrió con calma. «En las buenas historias, el villano siempre cree que ganó demasiado pronto». Don Esteban se quedó inmóvil. «No entiendo». Entonces el croupier habló con voz temblorosa.
Señor, espere. Todos miraron la mesa. Una carta había quedado boca abajo junto a las de Valeria. Una carta que nadie había visto. El croupier la giró lentamente. El as de picas. La misma carta que Mateo había recibido días antes. La carta que completaba la mejor combinación posible. Un silencio absoluto cayó sobre el casino. Valeria levantó la mirada. Y por primera vez en toda la noche, sonrió. Don Esteban no dijo nada. Pero en sus ojos apareció algo que nadie había visto jamás. Duda. Mateo se levantó lentamente de su silla. Parece que la historia acaba de cambiar. Las fichas comenzaron a deslizarse hacia Valeria. Pero lo que realmente se estaba moviendo no era dinero. Era poder. Y en ese instante, mientras todo el casino observaba incrédulo, don Esteban Rivas comprendió algo que jamás había imaginado. No había perdido contra un jugador. Había perdido contra dos. Y mientras las luces del casino seguían brillando sobre la mesa donde su imperio acababa de quebrarse, Mateo miró a Valeria con una sonrisa tranquila. Porque aquella noche, el hombre que había perdido su libertad en una partida de cartas, había ganado algo que ni todo el oro del mundo podía comprar. Un corazón sincero. Y una nueva vida que apenas comenzaba.